por tantas bendiciones que el Señor nos dio en todo este año. Gracias por cada uno de ustedes. ¿Cómo no darle gracias al Señor? Porque cada uno de ustedes hicieron un trabajo enorme en cada área, en cada lugar, a través de todo el año llevando las celebraciones cada domingo, los que están en sonido, los que están adorando al Señor, los que están participando en el campamento, participaron en el campamento, en la escuela bíblica. O sea, demos gracias, Señor, por cada uno de nosotros, porque entre todos hacemos la iglesia. Entre todos hacemos el cuerpo. Y quiero dar gracias al Señor también, decimos que todos tenemos una área, un trabajo. Yo quiero dar gracias al Señor también por Raúl, por Griselda, porque ellos todo este año se dedicaron a mantener limpio la congregación, ofrendando su tiempo. Raúl pintando las rejas. Bueno, ahora estuvo con el tema del corte de césped. La verdad es que le damos gracias al Señor porque cada uno de nosotros somos importantes para que el cuerpo de Cristo esté funcionando. Eso es lo lindo del pueblo de Dios. Por eso decía, ¿cómo no dar gracias al Señor? Cuando estamos en un grupo pequeño, damos gracias y por las cosas que hicimos como un balance de lo que habíamos proyectado, de lo que queríamos hacer, lo que pudimos hacer, lo que no llegamos a hacer, y fue siempre el resultado positivo. Y eso es lo lindo de venir y decir, estamos terminando este año, tomado la mano del Señor. Esta es la última reunión que tenemos de este año. Ya cuando nos volvamos a ver en la otra celebración, ya no va a ser el 2023. Así que esta es la última reunión que tenemos. Y yo estaba pensando cuando pedía al Señor sabiduría para el mensaje de esta noche, ¿no? Y la semana pasada estuvimos festejando Navidad, el nacimiento de Jesús. Para los que entendemos qué sucedió en ese pesebre, es una feliz Navidad, porque recordamos el nacimiento de nuestro Salvador. Ahora, yo me voy a pensar esto. Decimos feliz Navidad, pero en ese tiempo había dos personas que no eran tan feliz Navidad como nosotros festejamos, algunos fuegos artificiales, celebramos, pero había, por lo menos que yo detecte en la Biblia, había dos personajes muy puntuales que para ellos no eran una gran feliz Navidad. Porque quiero hablar esta noche de María y José. María y José fueron hablados por Dios y ellos fueron anunciados que eran María una joven que Dios iba a usar para mostrar su gloria. Y José iba a ser quien iba a acompañar a María para que a través de María iba a venir el Salvador. Eran dos personas escogidas por Dios para mostrar su gloria. Después de su anuncio, pensemos en la vida de María. Si era tan feliz Navidad. María tenía que acarrear la mirada y las críticas de todo el poblado, diciendo, está embarazada y todavía no se casó. Una que en ese tiempo era una carga muy fuerte, así que para ella era tener la mirada y el murmurar de las vecinas del barrio. Así que para ella no era no solamente eso, sino comenzaron a pensar que en ese tiempo un rey loco decidió hacer un censo. Así que María, o José, María, su panza que ya estaba pronto para dar luz, tuvo que subirse a un burro
hija, ahora está este baby, lo que hacen ya normal, baby shower, adornan la casa, adornan, o sea, para el primer hijo, o sea, el primero, el segundo, pero fue, ahora, ¿te imaginas, María? ¿Cuál fue su lugar? Donde tenía que tener, no era un sanatorio de 5 o 6 estrellas, donde María puede dar su primer hijo. Fue en un pesebre lleno de animales, no había lugar para ellos. Así que para ellos no era una gran feliz Navidad. O sea, ellos venían cargando toda esa situación. ¿Por qué quería traer esto? Porque seguramente, capaz que hoy estás acá y estás escuchando de la semana pasada fue una feliz Navidad, pero para vos no fue una feliz Navidad. Capaz que en este momento te sentís como María, como José. Cuando otros festejan, tu corazón está triste. Cuando otros se alegran, vos decís, ¿de qué alegrarme? Tengo mi hijo en adicciones. Recién estamos hablando con una tía de Susana donde el hijo hirió de muerte casi de retornado y esa mujer, qué feliz Navidad. Cuando el hijo lo pueden agarrar y acribillarse. Vos podés estar acá y podés estar cargando con un problema, con una situación de familia, de enfermedad, como decía la hermana. Ahora, ¿por qué quería llevar esto? Porque quiero que aprendamos a través de María y José que a pesar de que para ellos no era una buena etapa, no era la Navidad deseada, a ver qué hicieron ellos. ¿Qué hizo María y José? Pasando, y vamos a ver en el relato de Lucas capítulo 2, versículo 22. Lucas capítulo 2. ¿Qué hizo María y José en medio de ese contexto tan difícil, tan duro? A ver qué hicieron ellos. Y dice Lucas capítulo 2, versículo 22, dice: asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que según la ley de Moisés ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. ¿Qué hizo José y María en ese tiempo difícil? ¿Qué es lo primero que hicieron? Lo primero que hicieron fueron al templo. Ellos no estaban pasando una tan feliz Navidad, no estaban pasando un momento grande en sus vidas, pero ellos lo primero que hicieron fue dar gracias a Dios por su hijo. No importa las condiciones, no importa las situaciones, ellos sabían que tenían que ir al templo a adorar a Dios. Ahora, ¿por qué María y José actuaron así? Y el título de este mensaje o de esta charla se titularía así: en primer lugar, Dios. ¿Saben por qué María y José, a pesar de la situación difícil que estaban viviendo, de la incomodidad, de los viajes largos, del lugar de tener su primer hijo en un lugar, era que ellos tenían a Dios en primer lugar? Por eso, lo primero que hicieron con todo el proceso de purificación que tenían reglamentos por la ley, fueron a dar gracias. Por eso hay una muerte. Porque no sé cómo estás tu vida, no sé cómo estás terminando este año, pero si te encontrás como María y José, tomaste la mejor decisión: poner a Dios en primer lugar. Terminar y empezar el año, que Dios sea el primero en tu vida. Porque si hoy estamos aquí de pie, si hoy estamos aquí dándole alabanza y gloria al Señor y siguiendo adelante a pesar de la crisis, a pesar de las situaciones que el país está pasando o cómo está pasando a nosotros, pero cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar sobre todas las cosas, venimos a dar gracias a Dios. Por eso, como yo pondría el primer punto,
pongan a Dios en primer lugar de su vida. Si quieren tener un tiempo de bendición a pesar de la prueba, si quieren tener vida de gozo, pongan a Dios en primer lugar. Si ponemos a Dios en primer lugar, así que dice la lectura que hemos leído que María y José se fueron a presentar al niño. Ahora, para presentar al niño, vamos a leer Lucas, vamos a leer la historia de lo que hicieron. ¿Qué hicieron María y José? Dice Lucas capítulo 2, versículo 23 y 24, dice: así cumplieron con la ley del Señor. Está escrito: todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a la ley del Señor. Dice: un par de tórtolas y 2 pichones de paloma. ¿Por qué José y María, a pesar de todo, ponían a Dios en primer lugar? Porque en primer lugar fueron al templo. En segundo lugar, lo que hicieron, ¿qué fueron a llevar? Una ofrenda. Cuando uno tiene a Dios en primer lugar, le adoramos a pesar de las circunstancias, yendo al templo, buscando a Dios, pero también dando una ofrenda. Una ofrenda de tiempo, una ofrenda de dinero. Uno puede ofrendar de distintas formas al Señor, pero se lo lleva. Así que a pesar de que ellos habían dejado todo, habían hecho un viaje largo, cumplieron con las ordenanzas de Dios. ¿Por qué cumplieron? A pesar de las circunstancias, porque tenían a Dios en primer lugar. Cuando uno tiene a Dios en primer lugar, no importa las circunstancias, no importa lo que estamos padeciendo, obedecemos a Dios. Por eso María y José lo que hicimos fue eso. Ahora, viste que recién leí y dice lo que decía la ley me decía, ¿viste? Ahora le voy a explicar. Dice Levítico, donde dice la ley decía eso, bueno, Levítico, capítulo 12, versículo 6, así decía la ley. Escuchen bien. Una vez cumplido su periodo de purificación, sea que haya tenido un niño o una niña, tomará un cordero de 1 año como holocausto y un pichón de paloma o una tórtola, como se hace en el sacrificio por el pecado, por el perdón del pecado. O sea, la ley mandaba que cuando naciera tenía que llevar a ofrendar a Dios, era cuando se niña, tomar un cordero. Así que, imagínense esto. María y José entraron al templo. Y antes de María y José venían otras mamás, otras familias que venían con los corderos para ofrendar a Dios. Y ella tenía 2 pichones de paloma. Porque María y José eran pobres. Porque María y José habían dejado todo para hacer el viaje largo. No sé cuándo va a ser el último trabajo de carpintería que había hecho José. Pero por lo que dice, no pudieron llegar a hacer la ofrenda que mandaba como prioridad. Así que se imaginan José y María pasando todo ese momento difícil, pero así todo, lo poquito que ellos tenían, se lo ofrendaron a Dios. Porque en ese tiempo era como costumbre hacer el sacrificio y comer entre familia. Ahora ellos tenían 2 pichoncitos nada más de tórtola. Dice el versículo de Levítico, sigue diciendo, hablando del versículo 8 de Levítico, dice, escuchen cómo continúa. Dice el versículo 8, dice: pero si esa familia era pobre y no podía comprar un cordero, tomará 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, uno como holocausto y el otro como sacrificio de perdón. Decía, si la familia es pobre, o sea, ellos eran una parte que era pobre. Así que se imaginan un matrimonio que Dios dijo, la gloria de Dios
Cuando vos te dicen, la gloria de Dios se manifiesta, va a decir, bueno, de acá para allá, todo va a resultar bien. Ahora, Dios tiene un propósito. Yo estaba trabajando en José y María, pero hasta ahí todo iba mal. Ahora, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo eso, ellos seguían poniendo a Dios. Por eso, hermano, en esta noche, que estamos terminando un año y que vamos a comenzar otro, ¿querés ser una persona donde, a pesar de las circunstancias que nos toque vivir, porque no sabemos con lo que vamos a enfrentar el año que viene, pero te digo una cosa, tenés a Dios en primer lugar? Las circunstancias que te toque enfrentar, vas a ser como María y José, vas a tener la victoria. Porque cuando uno pone a Dios en primer lugar, no importa las circunstancias, no importa qué es lo que estoy viviendo, estoy pasando, porque sé que Dios va a hacer algo. ¿Querés ver el poder de Dios en los momentos difíciles? Poné a Dios en primer lugar. Y cuando pones a Dios en primer lugar, Dios hace algo. Cuando uno pone a Dios, ustedes no se imaginan cuando uno pone a Dios en primer lugar. En medio de las circunstancias difíciles, empezamos a ver la mano de Dios. Vamos a seguir el relato. Lucas capítulo 2, donde venimos la historia de José y María. Lucas capítulo 2, versículo 27 y versículo 33 al 34, dice así la palabra de Dios. Movido por el Espíritu, fue al templo Simeón. Lo tomó en su brazo y le dio su bendición. O sea, cuando José y María fueron al templo, solitos, pobres, sin dinero, Dios no quería que pasen esas circunstancias solos. Dios les mandó, le tocó el espíritu a este Simón, y le mandó al templo. Dice que agarró a Jesús y le empezó a profetizar lo que era este niño. Es que cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, Dios pone a las personas justas en el momento justo. Cuando vos pones a Dios en primer lugar, te vas a encontrar en la sala de un hospital triste, solo. Pero Dios va a mover a una persona, a un hijo de Él. Él va a mandar a una persona que capaz que la ve esa vez, no la ve nunca más. Es porque Dios movió en el Espíritu. Y vos ahora estás solo porque te enteraste de un diagnóstico feo y fuiste sin nadie, estabas solo o sola. Pero seguramente que en ese momento alguien se acercó al lado tuyo. Y fue alguien que Dios, a través del Espíritu, te lo hizo llegar y te profetizó desde una palabra de aliento, una palabra que las cosas van a cambiar, que no es tanto como se ve, sino que es algo que va a suceder. Por eso cuando uno pone a Dios en primer lugar, Dios no nos deja solo. Dios mueve. Yo me acuerdo en los momentos cuando pasamos difíciles con Susana, siempre Dios puso a alguien a nuestro lado, con una palabra profética, una palabra que nos daba ánimo, que nos hacía ver lo que nosotros no veíamos. Nosotros veíamos las circunstancias difíciles, pero Dios puso una palabra. Por eso cuando uno pone a Dios, por eso, hermano, quiero decirte en esta noche, querés tener un año victorioso, no importa las circunstancias, sino poner a Dios en primer lugar. Si vos pones a Dios en primer lugar, pase lo que pase, Dios te va a estar al lado. Y pone las personas justas. Y Dios no se queda corto, porque dice el versículo 38, si sigamos la historia, mandó otra persona. Dice, Ana se presentó en aquel mismo momento y comenzó a dar gracias a Dios y a alabar, a dar gracias a Dios y a hablar del niño Jesús a todos los que esperaban la libertad de Jerusalén. O sea, Dios me mandó una profetisa y empezó a profetizar de quién era este nacimiento, quién era este Jesús. Era esta la salvación
pasar cuando vos pones a Dios en primer lugar. Cuando Dios está en primer lugar en tu vida, no importa las circunstancias, no importa la situación que estás viviendo, no, Dios no te va a dejar solo. Dios te va a mandar un hombre, una mujer. Seguramente si vos te pones a acordar, en el tiempo difícil de este año, Dios puso a alguien al lado tuyo. Dios te puso un matrimonio, una persona, alguien que te aliente, que te dé una palabra profética, que te diga, no es lo que parece, Dios va a hacer algo. No es lo que se ve, Dios va a hacer algo. Y así le pasó a María y a José. Dice Mateo capítulo 2, versículo 11. Mateo capítulo 2, versículo 11. Cuando llegaron a la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus cofres y presentaron como regalo oro, incienso y mirra. Ahora, después que nació Jesús, porque viste que a veces la historia la comprimimos tanto nosotros, hacemos el nacimiento, metemos los reyes, todo cumplido, fue todo. Nos metimos ahí todo, para que quede lindo, pero no fue así. Fíjese que nació el niño Jesús y todavía los reyes no habían llegado. Lo presentaron y todavía los reyes no habían llegado. Ellos tenían promesa de Dios, pero José y María tenían la misma circunstancia. Le habían llegado dos personas que profetizaban que no eran lo que ellos veían, sino que Dios tenía un plan perfecto a través de esa familia y que algo iba a suceder en esa familia. Pero para ellos todavía eran pobres. Todavía ellos no. Y dice que se imaginaban que ellos después viajaron a su casa, porque no estaban, conocemos que no estaban en su casa, María y José. Así que yo me imagino a José y María en su casa, amacando al niño Jesús, y sale temprano a la mañana José abriendo la puerta y se encuentra una delegación estacionada enfrente de su casa de camellos. Esto, claro, eran los sabios de Oriente. Llegaron a su casa. Dios había mandado. Y había escuchado un chiste que no lo dice por el doctor, que los pastores cuentan chistes, porque dice que los sabios llegaron tarde porque no había mujeres en su campamento. Entonces, al no preguntar, llegaron mucho tiempo antes. Si eran mujeres, iban a llegar por todo porque las mujeres preguntan. Pero los chistes son los pastores son buenísimos. Pero bueno, lo escuché y me quedó ahí prendido. O sea, llegaron tiempo mucho más tarde. Ahora, María y José no tenían recursos todavía. Tenían la palabra profética, pero no tenían recursos. Ahora Dios, ¿sabe una cosa? Él nunca llega tarde. Dios siempre llega en el momento justo. A veces vos crees que Dios se olvidó de vos. Estás orando, estás pidiendo algo al Señor, y vos decís, ¿cuántos años hace que vengo orando? ¿Será que Dios se ha olvidado de mí? No. Seguramente si tenés a Dios en primer lugar, Dios te dio hombres y mujeres a tu alrededor, dándote palabra profética, abriendo la palabra y explicando el proceso de lo que hoy estás pasando, que no ves, pero lo que vas a ver más adelante. Ahora dice que estos reyes, estos sabios de Oriente, le entregaron distintas cosas. Le entregaron, dice, sus cofres, presentando como regalo oro, incienso y mirra. Esto tiene un simbolismo. No voy a hablar del simbolismo que tiene cada cosa. Ahora, esto, para José y María, fueron los recursos para educar a su hijo. Ellos eran pobres, no tenían dinero. Y José tenía que enfrentar la educación y un viaje que él iba a hacer, que tiene que ser un viaje. Y para hacer viaje tenía que tener recursos. Llegaron justo, porque después de ahí Dios les mandó a hacer un viaje a Egipto. Ahora, ¿van entendiendo lo que en esta noche Dios quiere decir? Es que si vos y yo ponemos a Dios en primer lugar, Dios va a mandar hombres y mujeres con palabras para que nos abra la mente, para que
podamos entender lo que estamos pasando. Y además, Dios nos va a dar el recurso, porque Él nunca llega tarde. Él llega al momento justo. Él va a dar los recursos para seguir adelante. Dice Mateo capítulo 2, versículo 13, dice: cuando ya se había ido, a ver si ahí, sí, dice, cuando ya se había ido, o ya se había ido los reyes, o los sabios, un ángel del Señor se apareció en sueño a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. O sea, llegó justo, no llegaron tarde estos sabios, porque en ese momento ellos iban a tener que hacer un viaje, y ese viaje iba a ser muy costoso. Ahora ellos, a través de esos regalos, de esas ofrendas que le dieron estos sabios de Oriente, pudieron cubrir la necesidad. José y María no tenían plata para hacer un viaje, pero Dios lo había provisto con los regalos de los sabios para el gasto. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, Él tiene el control de la situación. No sé lo que está pasando. No sé cómo está terminando el año. Como yo decía, capaz que para vos no es una tan feliz, no fue una tan feliz Navidad, ni un feliz año que está terminando. Pero poné a Dios en primer lugar. Ya hiciste algo muy importante. Viniste a su casa. Terminás el año a pesar de las circunstancias, pero viniendo a adorar al Señor. Pusiste tu ofrenda, tu tiempo, estás haciendo. Ahora, esperá que Dios va a abrir. Porque Dios, cuando Él promete, cumple. Dios tiene el control de las circunstancias. Dios, lo que vos estás esperando, te va a mostrar si es un montón o no, pero Él va a resolver lo mejor. Es que a veces hacemos cosas que Dios no nos manda. A veces tomamos decisiones que Dios no nos manda. Pero ahí está donde Dios manda una Ana, un Simeón. Ahora el tema es que le haremos caso cuando Dios manda a un Simeón diciendo: no, están errando, hermano. Por ese lado no es por este. Le haremos caso a Dios a través de los siervos que Dios manda, porque eso es importante. Cuando vos pones a Dios en primer lugar, escuchá la voz de Dios. Cuando vos pones a Dios en primer lugar, cuando viene una palabra de Dios, la tomás y caminás en obediencia. Por eso, cuando estés pasando por un momento difícil en tu vida, poné a Dios en primer lugar. Si pones a Dios en primer lugar, nunca vas a estar solo. En las circunstancias más difíciles, en los momentos más desesperantes, Dios no te va a dejar solo. Dios va a mandar a alguien. Y yo me acuerdo cuando hubo un accidente, Soy, Susana se iba, y Dios mandó justo a alguien en ese lugar. Un familiar. Después, cuando ella estaba internada, sola, la iglesia estaba acá en Rosario, y ella estaba preocupada, y Dios mandó un ángel a acampar al lado de ella y le dio palabra. Por eso le digo, cuando uno pone a Dios en primer lugar, aún cuando está en una circunstancia difícil, no va a mandar una Ana, un Simeón. Y no solamente eso, sino que cuando vos decís: acá llegué, ya no tengo salida, Dios te va a mandar. No sé si va a abrir la puerta y va a encontrar una delegación de camello, pero la provisión de Dios. Yo me acuerdo de un matrimonio que nos contó y se había quedado sin trabajo. Ya era lo último que tenían en la alacena, no tenían nada más, no sabían lo que era comer mediodía. Pero tocaron el timbre de su casa y le dejaron un bolso lleno y repleto de comida. Es ese Dios. Por eso, ¿cómo no adorar y alabar a Dios? Si
Si cuando vos pones a Dios en primer lugar en tu vida, Dios actúa así. Dios no nos deja solos. Por eso es una feliz Navidad. Vamos a terminar el año en victoria, porque a pesar de las circunstancias, como decía la hermana, que estaba pasando, ella vio la mano del Señor, que siempre estuvo a través de una alabanza, a través de un consejo, a través de oraciones. ¿Cómo no darle gloria al Señor? Ahora cuando nos quedamos en casa, cuando no nos tomamos el tiempo de venir a adorar a Dios, a ofrendar a Dios por las circunstancias, no vamos a salir del desierto de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás a nuestro lado, tú estás a nuestro alrededor. Gracias, Señor, porque hoy pudimos venir a celebrar. Estamos culminando una etapa para empezar otra etapa nueva, tomado de tu mano. Pero siempre, Dios, tome el primer lugar en mi vida. Señor, como te dejé estar en primer lugar en mi vida, en este año que estamos ya terminando, Padre eterno, Dios Todopoderoso, te pido que tomes el control de mi vida, de mi familia. Te pido, Señor, que tomes el control de esta congregación.